Preciados hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. El pastor Darío Romero Telles desde Sucre con ustedes en esta ocasión para presentarles una serie de exposiciones bajo el título de El reino de Dios y sus implicaciones con la política. ¿Por qué propongo esto? Tristemente, coyunturalmente hoy en día, después del acontecer político o de la crisis en el que nos debatimos en nuestro país, y no solamente en nuestro país, quizá en el mundo entero, la iglesia ha estado muy aislada, exenta de todos los problemas que acontecen. Y a lo único que acudimos es a la oración. Me llamó mucho la atención cuando la crisis política que tuvimos el año 2019, cuando la iglesia evangélica reaccionó de diferente forma. Unos yendo a ayunar, incluso en los cerros, para que el presidente o el expresidente Evo Morales volviera al poder. Y en otros lados, orando para que nunca más vuelva. ¿Cómo podemos entender esa actitud de la iglesia evangélica, muy desarrollada, por cierto? Es por esa razón es necesario hacer una orientación política en ese sentido. Entonces, quiero empezar esta exposición, en primer lugar, bajo este título, el uso del término reino. ¿Ya? El uso del término reino. El reino de Dios fue el mensaje central del Evangelio de Jesús durante su ministerio. Eso todos lo sabemos. En el Antiguo Testamento se hace mención a la palabra reino como 183 veces aproximadamente. Jesús en su ministerio lo menciona como 95 veces. Y en todo el Nuevo Testamento es usado el término reino como 152 veces. Eso que nos da a entender que la importancia de la palabra o del término reino dentro del mensaje principal de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús, cuando inició su ministerio, empezó hablando del reino de Dios, y eso está registrado en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 14 hasta el 15, que dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora aquí llama mucho la atención que el término reino es utilizado frecuentemente en la formación de la Biblia, o sea, la palabra de Dios, tanto en el hebreo como en el griego, y luego en las muchas traducciones de la Biblia hasta ahora, pero manteniendo el mismo término, pudiendo utilizar quizá términos como gobierno, régimen, sistema, etcétera, para contextualizar al acontecer o al contexto político de hoy, pero eso se lo sigue manteniendo. ¿Por qué Dios utiliza el término reino para inspirar a sus siervos en la escritura de su palabra? Y aquí algunas, o las primeras implicaciones a las que quiero referirme, al término reino de Dios con la política. 4 quiero mencionarles. El primero, el contexto político del mundo antiguo bajo un sistema político del reino. Cuando el ser humano empieza a multiplicarse, ya era imperiosa la necesidad de crear un sistema de gobierno. Entonces, casi por naturaleza, se impone la fuerza del poder de una persona sobre otra. La Biblia, en Génesis capítulo 10, versículo 8, registra a Nimrod, del linaje de Cam, uno de los hijos de Noé, como el primer hombre poderoso de la tierra. Y diríamos que así nace el primer sistema de gobierno monárquico, casi, o mejor dicho, sin ninguna ideología. Más tarde, el monarca recibiría el título de rey, que significa regir, gobernar, guiar, dirigir, etc. ¿Y cómo se los elegía a estos reyes? Normalmente, por la fuerza, por sucesión hereditaria, aquellos que se los conocía como las dinastías familiares, y su mandato era hasta su muerte. Normalmente en la antigüedad, cada ciudad era amurallada y tenía un rey, y él era casi su dueño. ¿Y cómo se ejemplificaba o cómo se podía verse eso? Es que la soberanía del pueblo donde estos reyes gobernaban residía en el rey. No había democracia como ahora tenemos, que
que le daba la opción de consultar al pueblo. No, en aquel entonces, en el sistema monárquico, el rey no consultaba a nadie. Él gobernaba probablemente con el asesoramiento de otras personas, pero prácticamente él era el dueño. Cada rey tenía el alcance jurisdiccional de su reino. Por eso se decía el reino de tal o el reino del cual, con su nombre. No se mencionaba un nombre en plural como Bolivia, Argentina, o es decir, el reino de Bolivia, el reino de Argentina, el reino del Perú, algo o por el estilo. No, sino se mencionaba el reino de tal o cual. Eso es la primera implicación. Ahora vayamos al segundo. La formación de una nación bajo un sistema político del reino. En el en el capítulo 12 de Génesis se registra cómo Dios empieza con su plan de salvación, formando o llamando a un hombre para formar una nación. Eso está registrado en Génesis, como les decía. Y vamos a dar lectura. Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una gran promesa que Dios le hace a Abraham para formar su nación de donde vendría el Salvador. El plan de salvación de la humanidad empezó con la formación de esta nación, de donde nacería el Salvador prometido. Eso lo podemos ver en toda la Biblia. Este Salvador prometido vendría, escúchame bien, bajo la figura política de un rey de reyes, ¿ya? Bajo la figura política de un rey de reyes, y eso sabemos qué significa. Dios estableció para su nación un sistema político de gobierno del reino, donde Él, o sea, Dios, era el rey, o sea, en este caso de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que la soberanía de su pueblo o de Israel residía en Dios, no en el pueblo. Y de eso podemos ver claros ejemplos durante la historia del pueblo de Israel. Más tarde, lamentablemente, la nación de Israel rechaza a Dios como su rey y decide ser gobernado por un rey humano. Y eso está registrado en el capítulo 8 del primer libro de Samuel. Usted puede leerlo en todo el capítulo, cómo es que Israel rechaza a Dios y pide un rey humano, imitando a los otros reinados que había por aquel entonces en esas tierras. En el camino Dios, o sea, para seguir gobernando su nación, va implementando normas y leyes para el gobierno de Israel, pero manteniendo el sistema político monárquico, o sea, de un rey. Lamentablemente, Israel desobedece las normas y leyes que Dios les puso y desaparecen como nación independiente, pero con la promesa de un rey, o en este caso, un Mesías, que vendría a liberarlos porque Israel ya no tenía libertad, soberanía sobre sí mismos, habían desaparecido como una nación o un país independiente. Pero con esa promesa de que un día Dios mandaría un rey que los liberaría de la opresión del imperio en aquel entonces que gobernaban fuerzas políticas de las monarquías del mundo antiguo. La tercera implicación, la predicación del evangelio dentro del contexto de un sistema político del reino. Cuando ya se venía el tiempo, se acercaba la venida de un rey, ¿qué esperaban los judíos con la venida de Jesús como el Mesías? ¿Qué esperaban ellos? La promesa estaba hecha. Ellos esperaban que la venida de un rey que les liberaría. Entonces, ¿qué esperaban? Que este rey que iba a venir les liberara de la opresión política en el que vivían, por entonces, bajo el imperio romano. Bajo el imperio romano.
Pero miren, ¿cuál es el impacto, ya, que produce la venida de ese rey? Primero, como un niño. El nacimiento de Jesús, o mejor dicho, con el nacimiento del Señor Jesús, fue el poder político que tembló primero. Y vamos a leerlo en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 1 al 3, que es lo que dice con respecto a eso. Permítanme buscar en la Biblia Mateo capítulo 2, versículo 1 al 13. Dice así, la visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Qué les parece? ¿Cómo es que solamente el nacimiento de Jesús como rey, como niño, empezó a hacer temblar al poder del imperio? Desde su nacimiento había un complot político para matar a Jesús. Está registrado en varias partes de los evangelios. ¿Cómo es que los políticos por aquel entonces complotaban para matar a Jesús? Porque veían a un enemigo que venía a quitarles o sacarles del poder. ¿Cómo interpreta usted la figura de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Por ejemplo, ustedes recuerdan en la historia que está registrada en el libro de Mateo capítulo 21, donde Jesús hace buscar a un burro, a un asno, y en el que él ingresa montado en el burro. Esa historia conocida como la entrada triunfal de Ramos de Pascua, conocemos eso casi en el mundo, en Bolivia también, ese ingreso triunfal de Jesús, donde victoriaban el nombre de Jesús. Hosana, Hosana, que aquí viene el rey de los judíos. Para mí, en un análisis político, eso era como un cierre de campaña, porque pronto vendría el reinado de Jesús. Los judíos estaban, pues, felices porque ellos creían que se venía la liberación de ellos del poder político del imperio romano. Ahora, Jesús hace su trabajo, le agarran como preso, él muere en la cruz, no lo mataron, que eso es un aspecto muy importante que hay que analizar muy bien. No lo mataron, él murió en la cruz, estuvo 3 días enterrado y nació el tercer día. Y cuando los discípulos, o a sus discípulos los mandó afuera de Jerusalén, pues, ¿cuál era la preocupación de los discípulos cuando le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? A ver, veamos qué es lo que dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 1, para que nos demos cuenta cómo es que el término reino seguía todavía repercutiendo incluso en el ministerio después que Jesús había resucitado. Dice la Biblia así, la promesa del Espíritu Santo. Versículo 6 propiamente, la ascensión, cuando Jesús ya tenía que ascender. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, volvemos con la pregunta. ¿Cuál era la preocupación de los discípulos cuando le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hermanos, los discípulos estaban preocupados por la parte política, porque ellos habían estado esperando que Jesús entrara como el rey ahí en Jerusalén y los liberara de la opresión política de los romanos. Pero hasta ese momento no había sucedido eso. Ahora, la pregunta es, ¿Jesús pudo liberar a los judíos de la opresión política de los romanos? Por supuesto que sí. Para él era un problema sencillo de poder sacarles
a los emperadores o a los reyes del imperio, ponerlos o liberarlos a los judíos y entregarles su propia tierra. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Jesús no lo hizo? Porque Jesús sabía que el problema de los judíos no era de orden político, sino espiritual. Lo político vendría después, y también lo económico, lo social y lo cultural. Porque el problema por el que Israel había sido desterrado de su tierra, había sido sacado y de su tierra y había sido eliminado como una nación independiente con territorio propio, tenía raíces espirituales. Israel se había alejado de Dios, había desobedecido a Dios, y claro, eso como consecuencia trajo también los problemas críticos o de crisis política, económica, social y cultural del pueblo de Israel. Entonces, por eso el Señor Jesús sabía cuál era el primero que tenía que resolver primero, y eso era de orden espiritual, y creo que aparentemente los discípulos no estaban entendiendo eso. Por eso el Señor Jesús después les manda qué es lo que tenían que hacer. Más tarde, en Génesis 1:8, mejor dicho, en Hechos 1:8, el pasaje bíblico conocido más especialmente por los que les gusta el trabajo de las misiones. Y finalmente, la cuarta implicación que quiero mencionarles en el uso de este término reino, la expansión del evangelio bajo el contexto de un sistema político del reino. ¿Cómo empezó en la primera iglesia su ministerio? Aquí vamos a leerlo en la Biblia, algo que está registrado en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos, capítulo 2, versículo 42 hasta el 47. Dice así, que quiero darles mención a este pasaje. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué maravillosas palabras! La primera iglesia predicó el evangelio del reino en un ambiente hostil del poder político, porque imperaba el sistema político de la monarquía. En un sistema monárquico no hay oposición, no hay oposición, no hay elecciones, como ya les había indicado anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que hostilizaba al poder político de Roma, mejor dicho, la predicación del Evangelio del Reino? Repito la pregunta. ¿Qué es lo que hostilizaba al poder político de Roma, la predicación del Evangelio del Reino? Que los nuevos creyentes, judíos en su mayoría y gentiles, reconocían a Jesús como su único rey. ¿Ya? Reconocían a Jesús como su único rey. Ellos decían, el emperador no es mi rey. Jesús es mi rey. Jesús es nuestro rey. Y eso era considerado como una subversión al poder político del emperador. El hecho de mencionar que Jesús era su único rey, pues era considerado como una sedición, porque eso implicaba entorpecer el poder del imperio de los emperadores en aquel entonces. Y miren, eso fue la causa para la hostilización de los cristianos y otras cosas más adelante en el término cultural, social, cómo es que los primeros cristianos vivían, como lo acabamos de leer en el registro de Hechos, capítulo 2. Ahora, con el transcurso del tiempo, el reinado de Jesús, ojo, el reinado de Jesús en los corazones de los cristianos o los hijos de Dios empezó a producir transformaciones profundas en la economía, en lo social, en lo cultural de los primeros cristianos.
Y obviamente el crecimiento vegetativo, el número de los creyentes que iba aumentando por la forma de vivencia que los cristianos tenían con Jesucristo en su corazón como rey, producía y crecían y crecían y crecían. Y eso hizo que finalmente en el año 312 después de Cristo, el cristianismo terminó por tumbar al poder político de Roma. Eso la historia lo conoce, todos lo sabemos. Entonces, miren cómo podemos ver en estas 4 implicaciones cómo el término reino está íntimamente vinculado con la política. En el mundo antiguo, en la estructuración de un sistema político de gobierno para el hombre. En la formación de Dios de una nación bajo un sistema político de gobierno. En la predicación del evangelio del reino bajo la figura de un sistema político de gobierno. Y en la expansión del evangelio del reino dentro del contexto de un sistema político de gobierno. Por lo tanto, hablar del término reino es hablar de política o un sistema político de gobierno. Por lo que los escritores de la Biblia mantuvieron el término reino para presentar el mensaje de salvación a la humanidad dentro del contexto del sistema político del reino. Ahora, dígame usted, si el reino de Dios no tiene implicaciones con la política. Así que, hermanos, deberíamos hacer un análisis, una reflexión con respecto a nuestra misión, a nuestra visión, del por qué estamos aquí en la tierra y qué es lo que podemos y debemos hacer frente al acontecer político, no solo de nuestro país, sino hasta donde Dios nos permita hacer. Así que hoy expusimos este tema muy importante y continuaremos haciéndolo la próxima vez, pero siguiendo esta serie del reino de Dios y las implicaciones con la política. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.